¿Qué pasa con el paciente que tiene un infarto en el contexto de un ACV isquémico? Tenemos que pensar que ese paciente puede tener un trombomural, en cuyo caso ese paciente debe ser anticoagulado. Esto fue establecido hace mucho tiempo en estos estudios. Este es un metaanálisis de estudios que son todos bastante viejos. Se estableció que la probabilidad de un fenómeno embólico es mucho menor en los pacientes que son anticoagulados cuando tienen un trombomural. Hay una reducción del riesgo muy importante, y se considera un paciente que tiene un trombomural tiene que anticoagularse por lo menos durante 3 meses. Es mucho más controversial la anticoagulación en los pacientes que tienen un infarto asociado a un stroke, pero que no tiene trombomural. Factores que hacen pensar que ese paciente se puede beneficiar de la anticoagulación son que el paciente tenga un infarto extenso de cara anterior, que tenga una FEI reducida como consecuencia del infarto, y en ese caso, bueno, más todavía si tiene un aneurisma apical, en ese caso se puede considerar la anticoagulación empírica por al menos 3 meses. Es una recomendación de tipo 2B, no hay tanta evidencia en esto, pero fíjense que los predictores de beneficio que se mencionan en esta recomendación son también predictores de trombomural. Tienen más riesgo de hacer un trombomural los pacientes que tienen un infarto extenso de cara anterior. Entonces, a lo mejor haya trombos murales que no vemos en los pacientes que se infarten y que sí podamos empezar a ver con resonancia magnética y que sean indicación de anticoagulación. Pero bueno, recuerden lo que habíamos hablado antes de las fuentes embolígenas de alto riesgo y de bajo riesgo. Un paciente que tiene un infarto y que posteriormente hace una ACV es un paciente que debe ser considerado como que tiene una fuente embolígena de alto riesgo, y salvo que aparezca otra causa muy ostensible, debemos pensar que ese paciente probablemente tenga una fuente embolígena como causa de su ACV y que quizás se beneficie de la anticoagulación. Otro tema difícil es el tema de la insuficiencia cardíaca sin FA. Durante algún tiempo fue de uso más popular y más rutinario la anticoagulación en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían un ACV isquémico. Eso después se cuestionó. Hay varios estudios que probaron warfarina sobre todo, son estos que están acá. Lo que evaluaron fue si los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEI baja y que estaban en ritmo sinusal, y que no tenían, por supuesto, ninguna otra indicación formal de anticoagulación, como una válvula mecánica, como un trombomural, se podían beneficiar del tratamiento anticoagulante. Después se publicaron estos 2 estudios. El caso del COMPASS es más orientado a la asociación con enfermedad coronaria, y el Commander probó rivaroxaban, los anteriores eran todos con warfarina. Pero este es el cuerpo de la evidencia destinada a aclarar el asunto de si hay que anticoagular o no a los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI baja que tienen un evento embólico cerebral. Lo que se ve es que hay una reducción del riesgo. Este es un metaanálisis de todos esos estudios que prueban la anticoagulación en insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal, y lo interesante es que en este metaanálisis se hace en los mismos cálculos para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, o los pacientes que tienen fibrilación auricular aunque no tengan insuficiencia cardíaca. Es decir, se toman todos los estudios que respaldan la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular y se ve cuál es la reducción del riesgo, y se compara esa reducción del riesgo relativa con la reducción del riesgo que ofrece la anticoagulación en los pacientes que están en ritmo sinusal y que tienen FEI baja. Y lo que se ve es que en términos relativos la reducción del riesgo es similar para los dos grupos. Entonces, ¿por qué uno anticoagula la fibrilación auricular y no la insuficiencia cardíaca? Este es un metaanálisis que hicimos para mostrar que si uno excluye los estudios que utilizaron rivaroxaban, los resultados son prácticamente el mismo. Estamos hablando de una reducción del riesgo relativo de casi el 50%. Por supuesto que en estos pacientes que tienen una reducción del riesgo relativo del 50%, tienen también un incremento del riesgo de sangrado mayor al doble. Es decir, bajamos a la mitad del riesgo de un evento embólico, pero duplicamos el riesgo de una hemorragia mayor. Y eso es más o menos similar en los pacientes que tienen una fibrilación auricular que en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con FEI baja y que están en ritmo sinusal. Entonces, ¿por qué tanto prurito en anticoagular la insuficiencia cardíaca con FEI baja? Bueno, porque los riesgos absolutos son diferentes. Entonces, una reducción del riesgo relativo
el 50% en un paciente con fibrilación auricular implica una reducción absoluta del riesgo bastante importante, por ejemplo, de 7 a 3 o a 3,5. En cambio, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con FEI baja, que están en ritmo sinusal, tienen un riesgo absoluto mucho menor, entonces el beneficio de la intervención no es tan ostensible, y como el incremento del riesgo hemorrágico es similar, la balanza se inclina hacia no anticoagular a los pacientes que tienen FEI baja si es que están en ritmo sinusal. Entonces es una cuestión de absolutos y relativos. Ahora bien, cuando pensamos en el riesgo absoluto que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, con FEI baja, de desarrollar un evento embólico, tenemos que pensar cómo lo estratificamos. Y en ese sentido se ha visto que el CHA-2 que se utiliza para predecir el riesgo de embolia en un paciente con fibrilación auricular puede funcionar también en pacientes sin fibrilación auricular que tienen insuficiencia cardíaca. Y lo que se ve es que cuando el puntaje es mayor de 4, ese riesgo se incrementa ostensiblemente en las dos poblaciones, tanto para el riesgo de stroke isquémico como para el riesgo de tromboembolismo total. Entonces, si nosotros identificamos por esta regla o por la que sea un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con FEI baja y que tiene un evento embólico y que tiene alto riesgo de una recurrencia, ese paciente se va a beneficiar de la anticoagulación como si tuviera una fibrilación auricular. Pero hay que individualizar el tratamiento para los pacientes que tienen más riesgo, porque no podemos decir que toda la población de pacientes con insuficiencia cardíaca con FEI baja se benefician de la anticoagulación cuando tuvieron una ACV. Y en este sentido, las guías dicen más o menos esto, dicen que hay que individualizar la decisión en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca con FEI baja, que están en ritmo sinusal y que no tienen otra indicación de anticoagulación. Ahora vamos a ver, por ejemplo, este caso, y ya estaríamos terminando. Este paciente tiene un ACV isquémico, este ACV isquémico claramente no es lacunar. Supongamos que nosotros hacemos un ecocardiograma, no encontramos trombo, no encontramos ninguna alteración significativa, tiene un Holter que es normal, no tiene una estenosis intracraniana significativa, y tiene un ecodoppler de vaso de cuello que muestra que no hay ninguna lesión importante. ¿Cuál diríamos que es la causa del ACV en este paciente? ¿O cómo lo clasificarían? Sería un ESUS, ¿verdad? Un evento embólico de origen indeterminado. Por empezar, es un TOAS indeterminado, porque hicimos todos los estudios que había que hacer, al menos los más básicos, y no encontramos causa. Es un TOAS indeterminado porque hicimos todos los estudios y no encontramos una causa. Entonces diríamos que es un criptogénico, y como ese ACV criptogénico no es lacunar, diríamos que es un ESUS. Es decir, un stroke embólico de origen incierto. Un tamaño menor a 15 milímetros nos permite suponer casi con seguridad que el mecanismo no es embólico, por eso esto de criptogénico no lacunar. Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, son múltiples las causas que tendríamos que ir a buscar. La primera es una fibrilación auricular oculta, la segunda una cardiopatía auricular, la tercera un foramen oval permeable, y ya todo lo demás es bastante más raro y más controversial. Así que vamos a hablar solamente de estas tres primeras, muy brevemente. Quizá nos detenemos un poco en foramen oval permeable, pero vamos a hablar solo de eso, que es lo más importante. En lo demás hay que pensarlo, hay que buscarlo, pero no tenemos muy buena evidencia de qué hacer con eso, ni la relación causal que tiene con el ACV. Entonces, vamos a hablar de fibrilación auricular. Acá contestó una de las chicas, criptogénico, sí, muy bien, es lo que habíamos dicho al principio, dentro de la clasificación de TOAS, los indeterminados, a pesar de haberse estudiado adecuadamente, son criptogénicos. El concepto de cardiopatía auricular es un concepto relativamente nuevo. Se supone que los pacientes que tienen algunas alteraciones a nivel auricular podrían tener más riesgo de tener una fibrilación auricular oculta, y de esa manera podrían tener un ACV isquémico que uno inicialmente puede no detectar en los sistemas de monitoreo. Más todavía se piensa, y se ha investigado mucho en el asunto de las alteraciones funcionales estructurales de la aurícula, que incluso independientemente de la existencia de una fibrilación auricular, la propia alteración de la aurícula izquierda podría generar un estado protrombótico que actúe como fuente embolígena. La verdad es que esto todavía no está aclarado. Todos estos scores que tienen acá, no es necesario que lo sepan, pero todos involucran predictores
de encontrar en un sistema de monitoreo prolongado fibrilación auricular. Y se miden distintas características de la aurícula que hacen pensar que esa aurícula está enferma y que se puede comportar con o sin fibrilación auricular como una fuente embolígena. Y el sistema de monitoreo es lo que hablamos, que podemos monitorear mucho tiempo la fibrilación auricular, pero que no está claro por el momento y no está estandarizado cuál es el método exacto que debemos usar, no sabemos cuánto tiempo. Sí hay consenso en que un paciente que tiene un ESUS tiene que recibir sí o sí alguna forma de monitoreo prolongado, pero no sabemos exactamente cuánto, y la disponibilidad va creciendo y se pueden monitorear con dispositivos implantables pacientes durante muchos meses. Entonces, esto hoy no hay que saberlo, pero se están haciendo algunos estudios que quizás nos obliguen a empezar a usar esto en la práctica. Distintas alteraciones a nivel de la aurícula izquierda que podrían ser indicadores de una fibrilación auricular o de un mecanismo embólico a nivel auricular. Cuestiones relacionadas con la forma de la aurícula y con el tamaño, por supuesto. Es conocido que un paciente con una aurícula grande tiene más riesgo de desarrollar una fibrilación auricular, pero también se ha visto que no es el mismo riesgo para una aurícula que crece de manera ovalada que una aurícula que crece de manera redondeada. Hay algunos parámetros de función auricular que tienen que ver con el delay que hay entre el inicio de la actividad eléctrica y la actividad mecánica, medida a través de Doppler tisular, y algunos indicadores de fibrosis en la resonancia magnética con un realce tardío de gadolinio. Todos indicadores de que hay una enfermedad auricular que puede estar actuando como sustrato de una fibrilación auricular o como sustrato directamente de un ACV isquémico. Lo que no está claro es cómo hay que tratar esos pacientes, pero vamos a volver un poco a esto más tarde. Vamos a hablar de foramen oval permeable. El foramen oval permeable suele ser una causa sobreestimada de stroke. Es decir, se suele ir a buscar el foramen oval permeable con la esperanza de que al encontrarlo uno va a aclarar la etiología de la ACV. Y eso suele no ser cierto, especialmente en la población mayor con factores de riesgo cardiovascular. El 25% de la población tiene el foramen oval permeable y eso no tiene ninguna connotación patológica en la gran mayoría de esos pacientes. El foramen oval permeable es esto que está en el gráfico. Ahí el septum primum y el septum secundum están superpuestos, habitualmente están cerrados funcional y anatómicamente. En algunos pacientes eso está permeable y con los cambios de presión se produce un flujo de derecha a izquierda. Un hallazgo muy frecuente es también encontrar, y esto también se ve en la población sana, un aneurisma del septum interauricular que con los cambios de presión se abomba hacia un lado o hacia el otro. Entonces, la idea ¿cuál es? Que si un paciente tiene alguna fuente embolígena a nivel venoso, esa fuente embolígena, sin que sea una TBP declarada clínicamente, pero cualquier coágulo que esté en la circulación venosa puede llegar hasta la aurícula derecha, pasar a la aurícula izquierda y desde ahí ir por la circulación sistémica hasta el cerebro, constituyendo lo que conocemos como una embolia paradojal. Y ese sería el motivo para buscar el foramen oval permeable en los pacientes que tienen un ACV criptogénico cuando ese ACV es mayor a 15 milímetros, es decir, en los ESUS. Este es un paciente que vimos hace unos años, que fue candidato al cierre del foramen oval permeable, en el que se ve que, bueno, estas son las cavidades cardíacas, se inyecta contraste, que es simplemente solución salina agitada con un poquito de aire para que se generen microburbujas. Esa solución salina con microburbujas llega a las cavidades derechas, produce este contraste y se esperan unos 2 o 3 latidos posteriores y se cuantifica cuántas burbujas pasaron al hemicardio izquierdo. Acá lo ven mismo en el video, fíjense que en un momento el contraste es máximo en la aurícula derecha y posteriormente se ve el pasaje de burbujas hacia la aurícula y el ventrículo izquierdo. Mientras más burbujas pasan en esos primeros 3 latidos, más grande se supone que es el shunt. Entonces, la lógica dice que si el paciente tiene una embolia paradojal y uno cierra el foramen con este dispositivo que se llama Platzer, el paciente tiene menos riesgo de tener una recurrencia. El problema es que un porcentaje muy importante de la población tiene el foramen y ese foramen no tiene, la mayoría de las veces, una relación causal con el evento isquémico.
Entonces, se hicieron una serie de estudios para ver si el cierre del foramen oval permeable era beneficioso o no, y lo que se vio en los primeros estudios es que no había beneficio. Cuando se comparaba la estrategia de cerrar el foramen versus la antiagregación o la anticoagulación, los resultados no favorecían el cierre del foramen oval permeable. Con los años se publicaron otros estudios que encontraron que sí había un beneficio, y puestos todos en un metaanálisis se encuentra que hay una reducción significativa del riesgo de una recurrencia cuando el foramen oval permeable se cierra. ¿Por qué los primeros estudios no habían demostrado beneficio y los segundos sí? Resumidamente, los estudios más nuevos, que fueron los que demostraron el beneficio del shunt, incluían en toda su población o en casi toda su población características de alto riesgo. De alto riesgo anatómico, es decir, que era un shunt muy grande, definido por la cantidad de burbujas que pasaban, o que eran pacientes que tenían una alta probabilidad de que su ACV se debiera al foramen oval permeable. ¿Esto por qué? Porque eran pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular que hicieran probable que la causa fuera otra. En el mismo metaanálisis, cuando se compara el beneficio en función de las características anatómicas y ecocardiográficas del foramen, se ve que los pacientes que se benefician más son los pacientes que tienen características anatómicas de alto riesgo y no los que tienen características de bajo riesgo. La característica anatómica más importante de riesgo es la cantidad de burbujas que pasan en los primeros latidos, que más o menos fue variable con los estudios, pero si pasan más de 25 burbujas se considera que ese foramen es grande. Y si tiene un aneurisma del septum auricular, se considera que el riesgo embólico es más alto. Esas serían características anatómicas de alto riesgo. Ahora vamos a entrar más en detalle en esto, pero si se quedan con esta idea me parece que es más que suficiente. Hay que pensar en cerrar el foramen en los pacientes que tienen ESUS, primero que tienen ESUS, que tienen un monitoreo prolongado que demuestra que no hay fibrilación auricular, y en los cuales se puede demostrar una relación causal entre el foramen y el ACV, y que además ese foramen tiene que tener características clínicas y anatómicas de alto riesgo. Es decir, un montón de cosas. No es que encontrar un foramen nos debe hacer pensar en cerrarlo inmediatamente. De hecho, en muchos casos ni siquiera se justifica buscarlo. Para saber si hay una relación causal entre el foramen y el ACV, se ideó hace unos años este score, que es el score de Rope. Evalúa, ese es un modelo de regresión logística, donde se evalúan una serie de variables, pero como regla general, mientras más viejo el paciente, menor la relación causal, y mientras más factores de riesgo tiene el paciente, menos probable que la causa sea el foramen oval permeable. Entonces, lo que establecen con esta regla es un score que va de 0 a 10, y que incluye estas variables que están acá, la historia de hipertensión, diabetes, bueno, factores de riesgo cardiovascular, si la imagen es cortical en la imagen, y la edad. En base a estos factores se establece el score de Rope, que nos dice cuál es la fracción atribuible. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente tiene un score de Rope de 6, por ejemplo, tiene una fracción atribuible del 62%. ¿Qué quiere decir? Que de esa población de pacientes que tienen un foramen permeable y que tienen un ACV isquémico, el 62% son por el foramen oval permeable y el resto no. ¿Cómo se sabe eso? Se sabe a partir de esta ecuación que se construye a partir del teorema de Bayes. Sabiendo cuántos pacientes sanos tienen foramen y cuántos pacientes enfermos tienen foramen permeable, y lo mismo, cuántos pacientes no tienen foramen oval permeable en los dos casos, se puede inferir la fracción atribuible. Se desarrolló, en base a metaanálisis de los estudios de cierre de foramen oval permeable, un score que es un poco más preciso en determinar la relación de causalidad entre el foramen y el ACV isquémico, que es este que está acá. Utiliza el score de Rope y además otras características. Los pacientes se clasifican como pacientes de bajo riesgo, los que tienen un shunt que es pequeño, en general menos de 25 burbujas, sin aneurisma del septum. Si este grupo de pacientes tiene un Rope bajo, se considera que es poco probable que el foramen tenga algo que ver con el ACV, y si el score de Rope es alto, se considera que es posible. Hay un estrato de riesgo medio, en los cuales se incluyen los pacientes que tienen o un aneurisma del septum o un foramen grande, y esos pacientes tienen una relación causal posible cuando el Rope es bajo, o alta cuando el score es, o probable cuando el score de Rope es alto. La población de alto riesgo es la que tiene alguna característica de alto riesgo, pero que además el ACV se asocia a otro fenómeno tromboembólico, en cuyo caso se considera una relación causal probable
o altamente probable si el score de ROPE es alta. Por último, los de alto riesgo son cuando haces el ecocardiograma y ves el trombo pasar directamente, y eso ya sería una relación causal definitiva entre el foramen y el ACV. Este score se llama score de Pascal, no está incluido en las guías porque es de publicación muy, muy reciente, pero es muy útil para entender realmente si el foramen tiene algo que ver o no, y eso es muy importante porque es lo que nos va a decir si se beneficia del cierre o no. ¿Por qué? Porque hay una causa más importante que el foramen oval permeable en ácido criptogénico, que es la fibrilación auricular paroxística, y uno de los efectos adversos que inicialmente se creía que era poco importante de la colocación del Amplacet es el desarrollo de fibrilación auricular. Entonces, cuando a ese paciente que le cerramos el FOB en el seguimiento lo vemos que desarrolla una fibrilación auricular, no vamos a saber si le generamos más daño del que ya tenía o le hicimos un favor cerrándole el foramen. Entonces, lo que se ve con este score, por esto se los muestro porque es importante, que los pacientes que tienen un ROPE bajo se benefician menos del cierre del foramen, pero aparte, si lo clasificamos de acuerdo a este sistema de Pascal, los pacientes que tienen poca probabilidad de tener una ACV por el foramen, no solo que no se benefician, sino que tienen una tendencia, no significativa, pero tienen una tendencia a recibir daño. En cambio, los posibles y probables tienen beneficio, y los probables tienen mucho más beneficio que los posibles. Una reducción del 90% contra una reducción del 62%. Entonces es importante estratificar la relación causal entre el foramen y el stroke del paciente, y no salir a buscar forámenes en los pacientes añosos con factores de riesgo cardiovascular, básicamente. Entonces la decisión de cerrar un foramen tiene que ser tomada en conjunto por un cardiólogo y un neurólogo, y se deben seleccionar pacientes jóvenes, menores a 60 años, por una cuestión de los criterios de inclusión, que tengan características anatómicas de alto riesgo. Este es un cuadrito, el cuadrito de la AJA, donde establece cuáles serían los criterios para cerrar el foramen. Esto es un poco viejo porque el score de Pascal no está incluido, probablemente se incluya. Para terminar, este problema de qué hacer con el ESUS cuando nosotros hicimos monitoreo prolongado, y hicimos más estudios, buscamos el foramen si ameritaba, repetimos estudios, revisamos todo lo previo y seguimos sin encontrar nada. Y uno dice, bueno, si tiene un evento embólico y no tiene una fuente conocida, ¿por qué no lo anticoagulo de una vez y después veo cuál es la causa, pero lo anticoagulo para evitar una recurrencia? Esa estrategia es una estrategia que se viene pensándose mucho, y en ese sentido se publicaron estos dos estudios, el Navigate-ESUS y el Respect-ESUS. Enrolaron pacientes de más de 60 años o de menos de 60 con factores de riesgo cardiovascular, es decir, de alguna manera incluyeron una población con alto riesgo de tener alguna fuente embolígena, y se anticoagulaban después de la primera semana y entre los 3 a 6 meses del evento. Probaron dabigatran uno, rivaroxaban el otro, y lo probaron contra aspirina. Y lo que vieron es que el riesgo era igual, el riesgo de recurrencia era igual con la anticoagulación que con la antiagregación, pero que había lógicamente un exceso de sangrado en los anticoagulados. Es decir, que no se pudo demostrar que la anticoagulación con anticoagulante directo sea beneficiosa en los pacientes que tienen un ESUS y que no tienen una fuente embolígena demostrada. Entonces, hoy se recomienda no iniciar tratamiento anticoagulante en los pacientes que tienen un ESUS en los que todavía no se demostró una fuente embolígena claramente definida. Cuando digo una fuente embolígena claramente definida, digo que para decir que tiene una fibrilación auricular tiene que tener criterios definidos de fibrilación auricular en el electrocardiograma basal o en el Holter, y no algo que haga pensar que la puede tener. Tiene que tener definidamente una fuente embolígena de alto riesgo. ¿Qué es lo que viene en este sentido? Porque se sigue insistiendo en la posibilidad de anticoagular a los pacientes con eso. Bueno, seleccionar mejor a los pacientes, seleccionar pacientes que tienen más riesgo cardioembólico. Y acá es donde viene esto que les comentaba de la cardiopatía auricular, porque estos estudios han seleccionado pacientes que tienen una aurícula grande, que tienen contraste espontáneo, que tienen una velocidad disminuida en la orejuela, o que tienen un CHADS alto, es decir, pacientes que probablemente tengan algo de alto riesgo a nivel del corazón que pueda generar una embolia. Cuando se publican los resultados de estos estudios y los resultados son beneficiosos, tendremos que ir a revisar de nuevo estos criterios para ver cómo vamos a empezar a seleccionar la población con esos, y a ver a quiénes podemos anticoagular sin una fuente embolígena demostrada fehacientemente. Hay una pequeña excepción en cuanto a ESUS. Hace poco nos pasó un paciente que lo anticoagulamos por ESUS,
Era un paciente que, cuando lo vimos, había tenido su quinto evento isquémico córtico subcortical con una evaluación completa negativa. Ese paciente, nosotros no tuvimos disponibilidad de hacer monitoreo prolongado de una semana o de 15 días, hicimos 3 Holter de 48 horas, no apareció la fibrilación auricular y lo anticoagulamos igual. Eso en sí no es una estrategia recomendada, pero el paciente tenía 5 eventos, todos grandes y corticales. Esa es una situación muy particular en la cual a veces se decide, en función del criterio, del riesgo hemorrágico, iniciar la anticoagulación igual. Pero en un primer evento no estaría indicado. Y en los eventos recurrentes la verdad es que no lo saben. Entonces, para resumir, bueno, les dejo acá el cuadrito de lo que habíamos hablado de trombólisis. Recuerden qué se puede hacer en cada ventana. Y en cuanto a lo que es de prevención secundaria, les dejo este cuadrito que tiene algunas cosas que a lo mejor faltan aclaraciones, pero que en términos generales yo creo que si conocen estas intervenciones que están en este cuadro, me parece que es suficiente para que puedan manejar lo más grosero de la prevención secundaria. Esto es tomado de las guías europeas, y todo lo más importante está acá. Así que para cuando estudien para el examen, yo por ahí arrancaría con aprender bien este cuadrito y después lo que lleguen de lo demás, pero con esto estaría suficiente.